Bueno, con centenares de detenidos y una veintena de carabineros lesionados terminó la marcha convocada por la Confeche. Esta noche estamos junto a la socióloga, experta en seguridad ciudadana, Lucía Damer, para hablar precisamente de la violencia que hay en estas protestas, además de algunos temas internacionales. Lucía, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Jornada violenta de paro nacional, una jornada o jornadas de movilizaciones que generalmente terminan en violencia, lo cual ha provocado que el gobierno ayer invocara o anunciara que va a invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Leí una columna que publicaste en La Tercera donde das tu opinión en torno a esto. ¿La puedes explicar ahora más en detalle? Sí, a ver, sí, han sido 2 días de movilizaciones, ya son meses de movilizaciones. Claro, 5 meses. Sí, con 38, digamos, movilizaciones importantes. Yo creo que hay que separar las movilizaciones ciudadanas, que lo que están buscando es reclamar por la mejora de la educación, pero lamentablemente estas marchas han venido acompañadas en la mayoría de sus casos de grupos violentistas, y como lo digo en la columna, grupos violentistas que partieron siendo más informales, menos organizados, que iban al final de las marchas para tratar de expresar su furia o su indignación, pero con el correr del tiempo, evidentemente los niveles de violencia, los niveles de organización de esta gente que no va necesariamente a ayudar al movimiento estudiantil, sino más bien a hacer una demostración de violencia, de incluso criminalidad, como ocurrió el día de ayer con el tema del micro, del Transantiago, y además los robos que ocurrieron en el centro. Esto también se ha consolidado, ¿no? Se ha ido radicalizando. Se ha ido poniendo cada vez más violento. Yo creo que uno de los principales problemas es que la respuesta frente a la indignación ha sido una respuesta bastante poco afable, bastante poco entendedora, bastante más de mano dura, de creer que esto es como estar peleando con un niño en la casa, ¿no? Que uno le dice, ya se sienta y las cosas van a funcionar. Y la verdad es que no estamos hablando con niños, ni en un grupo ni en el otro. Estamos hablando con gente que tiene sus motivos, equivocados o no, para hacer las cosas que están haciendo. Entonces, invocar la Ley de Seguridad Interior me parece que es un efecto mucho más mediático, donde el gobierno lo que dice es, perdón, acá nosotros no hemos perdido el control de la ciudadanía, de las calles, nosotros vamos a actuar con fortaleza, vamos a dar un mensaje de orden en el país, y todas estas otras frases que se han dicho ayer, antes de ayer y hoy, ¿no? De que acá no se va a permitir que la gente cometa delitos, que la gente que comete delitos va a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si tú, con las leyes que tienes, sin necesidad de invocar a esta ley específica, si tienes los datos, tienes los antecedentes, el trabajo policial, el Ministerio Público podría también tener castigos importantes, podría también tener, digamos, situaciones ejemplares. ¿El gobierno trata de verse más fuerte frente a la escalada de violencia? Yo creo que el gobierno tiene que verse más fuerte, ¿no? Porque lo que estás viendo... ¿Y lo logra con este tipo de cosas? No, me parece que no, porque también lo bueno de un país que se ha desarrollado y que ha crecido en estos últimos 20 o 25 años, es que hay una clase media o una ciudadanía en general que no se deja mentir tan fácilmente. Entonces, que tanto el que quiere castigo como el que trata de entender este problema desde su lado más social van a hacerle un seguimiento a esta declaración y van a saber que en 2 o 3 meses más no va a pasar nada, porque no está el sistema penitenciario para meter a cientos de muchachos que han tomado escuelas, ni está el sistema de inteligencia policial para resolver muchos de los problemas que han habido. Entonces, en realidad, lo que acá se requiere, creo yo, es una visión de fuerza, sin duda, que es lo que se señalaba en la columna, pero más bien de orden en el gobierno, porque lo que tú ves es que hay buenas noticias. El gobierno puede dar buenas noticias, pero esas noticias terminan invisibilizadas ni siquiera por acción de la oposición. El mismo día de ayer el gobierno anuncia un aumento, aparece en tu columna, Luis Loyola, me parece que la tenemos también en La Tercera, aumenta esta subvención, lo hace el presidente junto al ministro de Educación, pero la noticia que damos todos los medios de titular es la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. Claro, pero además con una estrategia política bien especial, ¿no? Porque primero sale un ministro y dice que no sabe si lo van a usar, después sale otro ministro diciendo que lo están considerando, después sale diciendo que, bueno, verdaderamente usarlo sería una demostración de fuerza. Evidentemente, pues, ¿cuál era lo siguiente? Decir que lo iban a usar.
Y eso es un mensaje totalmente paralelo, yo te diría que disruptor, del mensaje positivo que se trató de dar de ayer y que no llegó a ningún lado. Y así, en los últimos 5 meses han habido muchos avances importantes, yo creo que ha hecho este gobierno, que han sido, entre comillas, saboteados por los mismos actores del sistema que no saben bien cómo avanzar, ¿no? ¿Hay fallas comunicacionales? La verdad es que yo no sé si son fallas comunicacionales o que en realidad esa es la estrategia comunicacional, pero uno pensar que el ministro de Educación, el ministro Bulnes, cuya principal propuesta cuando fue ministro de Justicia fue sacar 10.000 personas del sistema carcelario porque el sistema carcelario está colapsado, que lo que hay que hacer es no utilizar la cárcel para solucionar problemas de violencia. Ahora, como ministro de Educación, esté seguido o en el marco de un contexto donde todas las propuestas son meter a la gente presa, es verdaderamente poco sostenible, ¿no? Y tú lo ves a él, digamos que encuentro que es una persona con muy buena intención y todo, pero bañado en una situación de bastante desconcierto. Entonces, evidentemente, y hay gente, por supuesto, que cree en teorías conspirativas, ¿no? Que dicen, no, estos son los más radicales de un lado y del otro que quieren que esto no funcione. Los ultras, que le llaman. Claro, los ultras y los ultras, ¿no? Porque en los dos lados habría ultras y que esto lo que va a hacer es va a entrampar el gobierno y va a entrampar la oposición. Yo la verdad es que tengo la impresión que es cierto, pero que tanto como los violentistas son grupos menores, también los ultras representan a grupos menores. Lucía, ¿pensaste cuando analizabas este conflicto que se iba a llegar a este nivel, a 5 meses, a 38 marchas, y qué solución le das o qué futuro le das? La verdad es que hace 3, 4 meses atrás yo no pensé que esto se iba a alargar tanto, Es cierto que los niveles de apoyo a las movilizaciones en la calle ha ido disminuyendo y hoy día es una demostración. No tengo claridad que sea porque se invocó o no se invocó la ley de seguridad interior, pero ha ido disminuyendo, es cierto. Es cierto que la gente en Santiago ya está un poco cansada de los tacos, de los cortes de calles, de los problemas del espacio público, los problemas de seguridad y violencia, pero también es cierto que todas las encuestas demuestran que la gran mayoría de la ciudadanía en el país está de acuerdo en resolver el tema de la pésima calidad de la educación. Entonces ahí tú tienes un entrampamiento muy complejo, además con una mesa de diálogo cortada, además con un recambio en las principales autoridades de la CONFECH. Así que yo creo que ojalá, ahora que se va a trasladar la discusión más en el ámbito del Parlamento, logremos atenuar un poco los ánimos y logremos avanzar en unas medidas mucho más constructivas. Lo que hoy pasó en el Congreso no es muy auspicioso. Este desalojo que hubo de los jóvenes comunistas. Claro, la entrada de fuerzas especiales, los parlamentarios gritando, la sensación de descontrol, porque no te diría desgobierno, la sensación de descontrol es bastante llamativa, ¿no? Para un país que una de las cosas que se jactaba por muchos años era la capacidad de gobernabilidad. Yo no me olvido, si tú te debes de acordar, hace 2 años atrás que los periodistas decían, bueno, qué aburrido que estamos en Chile porque está todo evidente, ¿no? Más allá de una cosa, la otra, está la oposición, no hay grandes cambios como otros países de América Latina. Y ahora estamos en una situación donde verdaderamente hay múltiples caminos a recorrer. Hechos como los que pasaron el fin de semana con los hinchas de Colo-Colo, que se iban detenidos por ir al Estadio San Carlos de Apoquindo, ¿cómo lo interpreta? Bueno, lo encuentro pésimo. ¿Afecta el derecho de reunión y manifestación de los ciudadanos en lugares abiertos? Sin duda, discriminatorio. Encuentro que si uno quiere limitar un problema social, la solución no es taparlo, sino la solución es ver cuáles son los orígenes de este problema. Está bien, tenemos un problema con las barras. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Lo vamos a solucionar movilizándolos por Santiago mientras están los partidos, en todos los partidos, en todas las fechas. O esta es una señal de más bien desdén y segregación frente a un grupo social o un grupo etario, porque además son muchos jóvenes, que lo único que generan, y mira hoy día, es que ahora los barristas se convierten en en otro pilar de estos grupos indignados furiosos, que probablemente los barristas no participaban antes de estas movilizaciones más violentas. Entonces, la verdad es que considero una mala decisión. ¿De quién? ¿Quién es el responsable de En esto? este caso pareciera que la Intendencia de la Región Metropolitana
y la intendenta, a quien le tengo la verdad que harto respeto, ha salido con mucha fuerza a sostener su decisión. Pero no es una decisión del club de Universidad Católica de no vender entradas o de no permitir, y la intendencia se encarga de ver la seguridad. Claro, pero la fuerza pública no es privada, sino que la define la intendencia, y ese tipo de estrategias policiales tampoco las define el club. Ahora, esperemos que esto ocurra, si es que esto no es discriminatorio, como dicen muchos, ni es segregacionista. Esperemos que ocurra en todos los partidos de fútbol, ¿cierto? Pero eso es prácticamente inviable, porque requiere unos niveles de dotación policial muy fuertes. Yo creo que esto abre una vez más la discusión entre los de arriba y los de abajo, entre los que les va bien y los que les va mal, entre los ganadores y los perdedores. ¿Y cuál es tu opinión, Lucía, en torno al actuar del ministro del Interior, que es el ministro del Interior y Seguridad Pública? La verdad es que yo tengo la impresión que él está convencido que lo que está haciendo está bien. Esto es bien interesante porque hay muchos ministros del Interior en América Latina que saben que están yendo mal, pero bueno, están ahí, digamos, en el camino de lo que quiere la ciudadanía, tal vez lo que el electorado. Creo que él está convencido que hay que utilizar la fuerza, que la disuasión vía la presencia policial muy fuerte va a generar menores conflictos, pero evidentemente su narrativa no hace una narrativa constructiva. Su narrativa es una narrativa mucho más de enfrentamiento, y lo que uno necesita en un Ministerio del Interior es un Ministerio del Interior, digamos, que sin duda mantiene el control de las cosas, pero también tiene capacidad de conversación y negociación. El ministro del Interior no es un sheriff, el ministro del Interior es el jefe político, ¿cierto? Hay gente que acusa a Rodrigo Ginspeter más de parecer subsecretario del Interior que ministro del Interior. Yo creo que esto obedece a que los gobiernos de la concertación, el encargado de la seguridad siempre era el subsecretario y el ministro estaba en las cosas más políticas, y eso generaba la sensación que nadie se hacía cargo de la seguridad, según algunos analistas. Entonces acá se ha dado la vuelta, ¿no? Entonces acá se dice, nosotros estamos en la seguridad y por eso es que es el ministro el que va a los decomisos, a Frontera Norte, a todos los programas. Y eso puede que sea, digamos, una estrategia inteligente, pero si él va a hablar y va a hablar solo de seguridad, no puede hablar en un sentido confrontacional todo el tiempo, porque en este país las encuestas demuestran que si bien la gente le tiene miedo a la delincuencia y si bien la gente quiere más policía y más esa sensación de control, también una cantidad enorme de gente, te diría la mayoría, sabe que los problemas de delincuencia, no de esta delincuencia, digamos, superviolenta, están vinculadas a problemas sociales, de inequidad, de falta de trabajo, de mala educación. Entonces ahí él tiene que jugar, creo yo, un rol un poquitín más intermedio, bajarle a los paños calientes, porque estas declaraciones de no se marcharán nunca más por la Alameda, no van a avanzar por este lado, se acabó la fiesta, dijo hoy día un ministro. Yo no sé qué está viendo porque yo no veo ninguna fiesta, pero todas esas retóricas son retóricas que no ayudan. El último que dijo eso fue Reineri también con el gas en Magallanes y no le fue muy bien. Exactamente. Lucía, quiero aprovechar tu conocimiento internacional para que hablemos de lo que viene en Argentina. Fue el cierre de campaña hoy de Cristina Fernández, hay elecciones durante este fin de semana. Perú está bastante complicado, ahí hay un problema con el vicepresidente. Israel ha hecho noticia últimamente por este canje de prisioneros, lo conversamos a vuelta comerciales. Encantada. Ya pues, hacemos una pausa, volvemos de inmediato.